en una reunión un poco incómoda. Incluso ellos mismos, o más bien Escalante, le pedía a Inés que por favor no hablara de esa manera. Hacía este encuentro más incómodo y perturbador. Pero ante esto, Inés se acercó demasiado a la cara de Cárcel, diciéndole por qué estaba tan raro. Desde hace días ha estado actuando como un completo loco. Y él no pudo más que sonrojarse por su tan extraño acercamiento. Y lo increíble para él es que algo que ya creía que se estaba muriendo, reaccionó. Así, se fue fuera de sí durante todo el recorrido del carruaje, intentando tamparse lo que se había levantado, avergonzado. Había estado soñando con Inés. Después de eso, ya no pudo hacerlo con ninguna otra mujer. Y después mágicamente parecía un adolescente hormonal que se le paraba en cualquier lado. Y ante todo, Inés estaba agradecida que ya había regresado a su normalidad y a sus sentidos, así que le decía que es hora de hablar, además de que el carruaje ya estaba a punto de llegar. Y para cuando Cárcel reaccionó, ya estaban en su casa, cuando ni siquiera sabían por qué habían ido ahí. Pero la verdad es que Inés, desde el primer momento, le dijo que tenían que hablar seriamente en su casa. Pero antes de salir, Cárcel le ayudaba dándole la mano, pero Inés le aclaraba algo. Viendo su extraño comportamiento, era obvio que no le gustaba su presencia. Y eso no era problema, porque podían arreglar ese asunto. Aunque él mentía de que no era cierto, pero realmente todo era incómodo. Pues sí, así avanzaban. Inés con su típica seriedad y Cárcel con un extraño estado. No solo eso, los sirvientes y la servidumbre se quedaban impactados por la escena que estaban teniendo. La presencia de Inés aquí era completamente extraña y de Cárcel un poco raro. Pero bueno, al parecer Inés no le gustaba la sala de reuniones, demasiado abierta para el tema que iban a hablar. Pero Escalante le decía que no, es demasiado privada. Pero sí, el tema que tenían que hablar es del mismo de antes, porque no terminaron de hablar. Cárcel salió corriendo de la habitación, así que la conversación no estaba terminada. Pero así empezaba Inés. De verdad, tomó con un poco de aprecio el hecho de que Cárcel intentara ocultar su vida y sus extremos encuentros con otras señoritas, pues lo hizo con respeto a ella. Pero ante esto, Cárcel se levantaba. Sabía que tenía que quedarse callado, pues él es el culpable, pero con una mirada extraña, y de una forma tan extraña, le decía a Inés que de verdad ha perdido la cabeza. Pero no, Inés tenía que terminar de hablar. Pero así, le decía que va en serio con eso de no tener que encubrir sus amoríos. No tiene por qué mentirle, ni tratar de encubrirlo, ni tampoco ahorcarse por la culpa, porque no tiene ningún interés en él. De igual forma es el mismo caso. Cárcel no tiene interés en Inés, y con la voz más fría le decía que el resto de su compromiso puede seguir así. No interferir en la vida de uno y del otro. Y eso también aplicará cuando estén casados. Simplemente harán lo de los casados, actuarán ese acto que todos los nobles actúan, pero después de eso no serán nada, siempre respetando el espectáculo delante de la alta sociedad. Palabras impactantes para el Cárcel. ¿De verdad estaba diciendo que iban a hacer lo que quieran en privado? Y ante todas, miles de preguntas se hicieron en su mente. ¿Acaso Inés tiene una verdadera razón oculta por qué decirle eso? ¿Acaso ella tiene un pastel oculto que planea seguir comiendo y por eso a él le dice lo mismo? ¿Le da altas para que él siga con su vida? Así que nuevamente no tardó ni un segundo en pararse y caminar hacia ella. Realmente pareciera que Cárcel está completamente dolido de saber que Inés no siente nada por ella. Pero cuando sentía que sí, ella estaba enamorada de él, corría de ella. ¡Qué cosas tan distintas del destino!
Y más para Inés, que por lo mismo había escogido a Cárcel. Ahora actuaba como completo loco, porque se había sentado a la mesa, mirándola fijamente, sin decir ni una sola palabra, y teniendo una pequeña discusión por Cárcel sentarse en la mesa. Prácticamente Inés sentía que era ese mismo niño, con el que siempre solía hacerlo llorar, pero no. Cárcel decía que antes de decirle niño, intentara entender esa tontería que salió de su boca. Así que se lo dijo. ¿Todo este estúpido espectáculo lo está haciendo por su amor? ¿Hacía esto para seguir viéndole después de estar casados? Pues sí, para Cárcel eso tenía lógica. Para eso decir que no le importan las fechorías que hizo, las amantes que tuvo, y cuando estén casados volver a hacer lo mismo, darle la libertad. ¿Será porque Inés tiene distintos amores y quiere seguir disfrutando de esa vida? Porque sí. Y no es uno, son varios, porque Inés, ¿cuántos hombres no podrían estar con ella con esa piel de porcelana y ese cuerpo voluptuoso? Sí, estaba seguro de eso. Pero así, Inés lo paró en seco en sus fantasías extrañas. No había otro hombre. ¿Está mal intentarle hacer la vida más fácil? Este acuerdo no es recíproco. Pero está bien, ¿no? Escalante siempre ha sido así. Porque al final de cuentas, su vida había sido alterada por la culpa de ella. Terminaste comprometida con una mujer que nunca quisiste. Incluso, tuviste que sufrir y convertirte en el heredero de tu casa para poder estar con ella. Todos los males de su vida han sido por su culpa. No solo eso. Debieron haberse casado hace 6 años. Pero decidió meterse a la academia militar para evitar ese destino. Incluso terminó alistándose a la marina. Pero bueno, al final de cuentas le había hecho un favor. Un gran favor al posponer todo. Igual está segura que eso no significa nada para él. Pero Cárcel estaba impactando. Porque de la nada ya no significaba nada para aquella niña. Y Cárcel se perdía más y más cuando Inés seguía. Enlistarte, ir a la guerra, para no casarte con tu prometida, que solo parece una monja y está vestida literalmente para ir a un funeral. Ella debería de tener un motivo oculto para decir todas esas cosas. Mientras él seguía pensando todas esas cosas, un motivo para que Inés dejara de amarlo, un motivo para que ella diga esas cosas, justo ahora enfrente de él, diciendo que llevarán una vida normal, pero separada. Así se acercó peligrosamente. Ya estaba molesto. ¿Cómo planeaba vivir una vida separada al lado de tu marido? ¿Cree que eso era posible? Así, finalmente Cárcel se le acercó tanto, que terminó dándole un beso, ni siquiera dulce, lleno de pasión, de arrebato, de furia y de rabia, de todos los extraños sentimientos que Cárcel no llegaba a comprender. Y se lo decía directamente en claro. Quiere que tengan un matrimonio. Obviamente van a tener hijos. ¿Pero acaso fuera de sí no planean hacerlo juntos? Así era momento de decidir. Y lo siento por ella, pero no van a vivir separados. Y parecía como un tipo de sentencia a las palabras que Cárcel estaban diciendo. Cuando ellos dos estén casados, lo va a besar cientos y cientos de veces. Van a unir sus cuerpos todos los días y miles y miles de veces hasta que salga un lindo bebé, y después de eso lo volverán a hacer por el resto de su vida. Igual, cuando ella dé a luz, estará a su lado para mantener su vida estable y cargará a su lindo bebé. Además, no pondrá un solo dedo en ninguna mujer, porque para eso su querida esposa lo va a satisfacer tanto que eso nunca se le cruzará por la cabeza. Incluso si no llegaran a tener hijos, siempre hará todo para satisfacerla. Así que no hay necesidad de su tan llamada libertad. Porque a lo mejor sí es el cabrón que todos creen, el infiel, el mujeriego. Pero no, su idea de matrimonio es el matrimonio verdadero. Te casas con la persona para siempre y solo esa persona estará en tu vida.
Y aunque no lo crea, es mucho más fiel de lo que cree. Pero todas estas palabras parecían ser un horror mortal para Inés. Y todo esto tenía un porqué. No era un simple destino. Todo ya había estado marcado mucho antes de que todos supieran. Porque la vida de Inés terminó a los 26 años. Solo los muertos saben qué tan largo es la vida. Y ella ya había conocido una vida fugaz e insignificante. Ella ya había muerto una vez. Por eso su conocimiento era tan extenso. Ya había vivido una vida. Su primera joven vida terminó a los 26. Y el resultado fue todo de sus propias decisiones. Pero el dolor y la rabia de ese momento todavía está presente. Y más que recuerda que en su última vida, la cara del tonto príncipe heredero fue lo último que vio. Porque sí, en su antigua vida había alcanzado la gloria de los grandes Ortegas, la única hija del duque Valensdena. Había crecido en una de las familias más poderosas, vestía de manera extravagante y era completamente lo que todos esperarían de una figura de la nobleza. Más que su padre, no gastó ni escatimó en todos los lujos y ropa fina que ella deseaba. Así que llevó a Inés siendo un ícono de la moda entre todos los nobles. En ese tiempo todos se ponían polvo completamente tóxico para verse muy pálidas. Pero después de que Inés volviera bronceada de un lugar turístico, el bronceado se volvió moda. Realmente Inés estaba viviendo una gran vida. Todas las semanas los periódicos hablaban de Inés, adulando su gran clase y dignidad. Además de que era la favorita del príncipe heredero. Era todo perfecta para convertirse en una princesa. Estaba teniendo la vida perfecta. Y ella se esforzaba demasiado en que siempre fuera perfecta. Siempre hablaba con los costureros para que le perfeccionaran vestidos e hicieran joyas. Revisaba invitaciones para ver qué baile merecía la pena ir. Incluso se mataba de hambre en busca de una figura y una cintura perfecta. Incluso todo era una máscara. Quería que todos pensaran que tenía una figura delgada de forma natural. Así que se atascaba de comida en los banquetes. Llegando a casa, terminaba vomitando todo. Se supone que eso era una vida normal, una vida perfecta, pero no era nada de eso. Toda su vida, por detrás de la perfección y aquel estado, era un caos total. Y más, su aquel tan esperado prometido, su vida perfecta. Solo había caído en una espiral de mentiras, de maltratos. Pero al final de cuentas, lo amaba. O eso pensó, porque la verdad, sabía que amaba el estatus, la riqueza, que todos hablaran de ella, ser el centro de atención. Porque la verdad, amar a esta clase de monstruo no era posible. Inés había sufrido 4 abortos y cada que Inés perdía a un bebé, la familia imperial, la emperatriz y el príncipe la trataban y le echaban la culpa. Y esa fue su vida de casada durante 10 años. Oscar nunca se puso de su lado y siempre ignoró sus súplicas. Incluso llegó a la conclusión de que había nacido con un vientre maldito y frío. No podría engendrar un hijo vivo. Así que su vida perfecta se desmoronó y ella se estaba muriendo por dentro. Porque sí, su vida normal ahora era prácticamente imposible. Porque después, Inés se enteró de la verdad. Su perfecto marido había sido contagiado de miles de enfermedades por su largo recorrido de mujeres amantes y de su vida libertina. Y eso había sido la verdad de la muerte de todos sus hijos. Oscar mataba a sus hijos al forzarla a tener relaciones con ella. Y eso fue el punto de quiebre para ello. Había sido torturada, menospreciada por todos al no dar hijos. Pero la verdad es que era la culpa de su marido que la forzaba. Siempre la había forzado. Incluso las veces que era obligada a los golpes a satisfacerlo.
No importa si lo rechazaba, Oscar nunca aceptaba un no. Ella siempre había sido virgen, única de un hombre, y su cuerpo así había sido manchado por las noches depravadas que tenía su esposo. Ella nunca había hecho nada vergonzoso en su vida, y todos la señalaban con el dedo como si toda su vida fuera una vergüenza. Ella era la culpable, la señalada, simplemente por haberse casado con un bastardo. Pero la verdad es que Oscar, no solo lo malo eran las enfermedades que cargaba, sino su horrible personalidad y la forma en que le encantaba torturarla. ¿Cuántas veces la había forzado, sabiendo que estaba enferma, sabiendo que ella alguna vez quería engendrar un hijo? Pero no. Oscar lo hacía como si quisiera molestarla, como si ella le hubiera hecho algo alguna vez. Pero, después de todo, había pensado que esos abortos eran una bendición. Si ese pobre niño hubiera nacido, hubiera sufrido lo mismo que ella. Y la verdad no quisiera que aquel pequeño, que no carga con la culpa de tener un padre tan horrible, hubiera sufrido. Y ella ya no pudo resistir más, porque el hecho de haber no tenido un hijo era el único consuelo de su vida. Porque sí, ya había escalado su sufrimiento y ya no había más salida que esta. Porque cuando Inés pidió el divorcio, se lo impidieron. Nadie nunca en la familia de los Ortega se habían divorciado, y no serían los primeros la familia real. Y como no estuvo permitido el casarse, pues de verdad ella será el mismísimo fracaso. Así que le decía que él será el primer príncipe que hizo que su esposa se suicidara. Porque sí, prefiere quitarse la vida a seguir viviendo una vida asquerosa con él. Y lo condenará a eso siempre, porque su muerte siempre será recordada por todos. Y así, ese día, a sus 26 años, acabó la pobre y miserable vida de Inés Valestina. Y así había acabado, de la manera más pacífica que encontró. No le había hecho nada a nadie. No había enfrentado escándalos por el tema del divorcio. Además, que aquel miserable rata de alcantarilla no había sufrido. Se había ido pacíficamente. Pero sí, el único que sufrió es que ella se fue dejando y revelando las múltiples escapadas sexuales que había tenido su esposo. Pero al haberse suicidado, solo esperaba que Dios se apiadara de ella y la llevara a un lugar mejor. Pero no esperaba que sucediera algo peor. Al abrir sus ojos, se encontraba nuevamente con vida. Había despertado en el patio de su casa donde había estado toda su infancia. Así no esperó ni un segundo y empezó a correr como si nunca tuviera fin. Mientras su hermano, preocupado, gritaba por su nombre. Estaba preocupado por el repentino cambio de Inés. No entendía por qué su hermana había tenido ese cambio abrupto. Ahora se encontraba tirada en el suelo. Pues es que la verdad Inés solo quería asegurarse de que esto no era un sueño. Se portaba completamente extraña. Ahora en casa, acariciaba el suave rostro de su hermano. Volvía a ser ese joven adorable con cara de cachorrito. Sin duda alguna, Inés estaba actuando raro. Pero al escuchar que las sirvientas decían que a lo mejor Inés estaba tan nerviosa por su boda, se quedó simplemente pensando. Para poner atención en aquella mucama. Seguía joven y hermosa, actuando como si no los conociera, como si fuera una persona mayor a ellos. Y lo recordó. Su vida se había paralizado cuando se casó con él, a los 16 años. Cuando ese velo se puso sobre su cabeza, no pudo volver a Pérez, donde siempre había crecido, solo hasta el día que falleció. Todas las personas que la amaban estaban aquí. Aquel hermoso jardín donde jugaba con su hermano. Aquella hermosa casa que había recorrido. La última primavera que había pasado fue hace 10 años. Así se dio cuenta que la primavera no había pasado. Su hermano actuaba raro y le decía que en 4 meses se casará con el príncipe. De hecho, se irá a Mendoza en 2 semanas. Y escuchó aquellas palabras que detestó. En Mendoza todos le tratarán de buscar defectos, porque Oscar ya es demasiado bueno para ella.
y en un momento de rabia sujetó a Luciano por el cuello, detestando aquella palabra. ¿Oscar mejor que yo? Odiando todo eso, como si no supiera lo despreciable y horrible persona que es Oscar. Y antes de que se diera cuenta, había atacado a su hermano, siendo que todos presenciaron ese acto donde Inés había perdido la cabeza. Inés estaba harta. Faltaban 4 meses para casarse con ese despreciable ser. No quería volver a caer en ese destino. Mientras ella seguía pensando todas sus opciones, todos trataban de separarla de Luciano, quien Inés había atacado múltiples veces en su rostro. Y era el momento para terminar con su vida de una manera pacífica para que finalmente pueda ir al cielo. O bueno, eso fue en su primera vida. Estaba decidida. No se casaría con Oscar en esta vida. Ahorita solo era el perfecto, frío y estúpido de siempre. Pero después cambiará completamente. Así que si ella, por más que explicara, nadie le va a creer. Ella sería tachada de mentirosa, justo cuando le fue a decir a su madre que quería cancelar el compromiso. Terminó siendo regañada y abofeteada, pero estaba decidida a hacerlo. No se volvería a poner esa horca en el cuello sola nuevamente. Así que ahora tendría que ser un poco más lista para impedir esa boda.